Hermanos queridos, iniciamos nuestro recorrido cotidiano, la semana laboral, la semana de estudio, la semana de actividades. Hoy lunes 9 de marzo, color morado en la liturgia. Seguimos el recorrido por estos días de la Cuaresma. Que el Señor les bendiga, que les santifique, les proteja y sobre todo les llene de su Santo Espíritu. Que todo vaya bien. Todo lo podemos en Cristo, nos fortalece, y aunque haya pruebas, haya dificultades, el Señor siempre nos va a llevar de su mano y nos va a sacar adelante. Así que confiemos en el Señor. Como decía San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío decía: orar, confiar y no desesperar. Entonces, ánimo, que esas palabras nos impulsen a llevar una vida de intensa oración. Acuérdense, el ayuno, la abstinencia en estos días de Cuaresma, mayor oración, incrementar la oración y muchísimas obras de caridad. Que el Señor les guarde, les proteja, les santifique. Para este día meditamos en la vida de Santa Francesca Romana, Santa Francisca Romana. Nació ella en Roma en el año 1384, de familia noble y rica. Aspiraba ella a la vida monástica, pero aceptó la elección de sus padres. Con sencillez recibió grandes dones, además de la vida, el amor de su esposo, su nobleza, su riqueza, sus 3 hijos, a quienes amó mucho, y con humildad y firmeza aceptó quedar privada de ellos y de su esposo. Distribuyó sus bienes entre los más pobres, asistió a los atribulados, fundó ella la congregación de las Oblatas Olivetanas de Santa María bajo la regla de San Benito, esto en el año de 1425. Murió ella un día como hoy, 9 de marzo de 1440. Santa Francesca Romana, ora por nosotros. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos regale su Espíritu. Ven, Señor. Una vez más te queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para la proclamación de la palabra, que nos ilumines y que nos asistas. Que seamos testigos de tu palabra, amado Jesús. Que por tu nombre nosotros seamos instrumentos para que otros crean en tu palabra por la manera como nosotros vivimos el mensaje que proclamamos y que meditamos día tras día. Ven, Espíritu Santo, sobre todos los fieles de la iglesia, ven sobre el mundo entero. Ven para que todos tomemos decisiones acorde a la voluntad divina, a la voluntad del Padre Celestial. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para discernir el sentido de la palabra del Evangelio en este día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio que nos propone en la liturgia de la iglesia para este lunes de la tercera semana de Cuaresma es San Lucas en el capítulo 4, versículos del 24 al 30. Ese es el texto, toma nota. San Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30. Búscalo en tu Biblia, búscalo. Algunos tenemos unos leccionarios particulares, búscalo. Vamos a proclamar el texto. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo, pues puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, leemos la segunda parte del texto, porque el texto inicialmente dice que Jesús fue a su pueblo, donde él se crió, a Nazaret, y el sábado fue a la sinagoga, y estando en la sinagoga se levantó, se puso en pie para proclamar la lectura. Pasó él al frente, le pasaron el rollo del profeta Isaías, donde dice Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los oprimidos, a los excluidos, el reino y el año de gracia del Señor a todos. Bueno, después de eso entrega el texto, se sienta
y dice, esta palabra que ustedes acaban de escuchar se cumple hoy. Aquello de que toda palabra es siempre actual. Bueno, ahí dice que la primera reacción de sus conciudadanos, de sus paisanos, del pueblo donde él se crió, es de admiración. Sin embargo, esa admiración pronto se vuelve comentario porque pasan a un segundo plano, que es el escepticismo por conocerlo, porque saben que es el hijo del carpintero, que su mamá se llama María, sus familiares viven ahí, o sea, que lo conocen desde niño, no puede ser el Mesías él. Y entonces pasan de la admiración a la reprobación, incluso se vuelve escandaloso la presencia de Jesús allí, y ahí llegamos al texto de hoy. Sí, ahí es cuando Jesús dice esa frase que conocemos muchos: nadie es profeta en su propia tierra. Es una frase, es un refrán, digamos, que se dice allá en el contexto de Jesús. Pero miren, Jesús aquí va a colocar dos casos de cómo la gente extranjera, lo que los judíos llaman los paganos, incluso utilizan ese apelativo que escuchamos en el Evangelio de los perritos, los perros, para referirse a los paganos, que por naturaleza para los judíos los paganos o los extranjeros son impuros. Entonces, todas esas descripciones, pero a veces los extranjeros tienen una fe más firme que los propios de casa, los que debían creer porque ya tienen la ley, tienen los profetas, deberían tener una fe muy firme. Y nos puede pasar a nosotros cristianos, que nosotros tenemos sacramentos, tenemos Eucaristía, tenemos la palabra de Dios, que es un punto de unidad entre todos los cristianos católicos y no católicos. Todos creemos en la palabra, pero a veces nos falta conectar con una fe firme en esa palabra o en esa experiencia religiosa. Y por eso Jesús aquí recuerda cómo cuando hubo hambruna en Israel en el Antiguo Testamento, y la única que pedía al Señor que la socorriera en oración era una viuda en el territorio de Sidón, que eso no es Israel, eso ya es otro país. Y entonces fíjense que hasta allá el Señor envió al profeta Elías, que le hizo el milagro de multiplicar la harina y el aceite. Bueno, y después la primera lectura de hoy nos hace referencia a este texto. Naamán, el general de Siria, que enviado por su rey viene a Israel, viene aquí a la región de la tierra prometida en busca del hombre que lo puede sanar, y resulta que es el profeta Eliseo. Pero el profeta Eliseo lo que le pide es que ni siquiera le da la cara, como para bajarle un poco el orgullo de que es el general, de que es el imperio y todas esas cosas. Ni siquiera sale a visitar, a responderle, pero sí le manda a decir que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Él casi que no quiere, pero gracias a que escuchó uno de sus empleados, de sus servidores, que le dijo: pero si no te pide sino que te metas 7 veces en el Jordán, ¿qué cuesta? Y le hizo caso y se sanó. Y entonces fíjense que al final tuvo una fe grande y reconoce al Señor de Israel como el Dios de su vida. Hermanos, aquí el tema en cuestión es ese: una fe firme en el Señor, una fe que no se mueve, que no tiembla ante las circunstancias difíciles, la que sea, de enfermedad, por más difícil que sea, de problemas financieros, de problemas en la casa, laborales, problemas sentimentales. O sea, que todo eso tenga una base firme. Puede que todas esas cosas se muevan en mi vida y me pongan incluso mal, pero que no se mueva la fe para salir adelante, y la fe en un Cristo que es vencedor del pecado y de la muerte en la cruz. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.